El asunto, 150 años de la fundación de la Villa Juanicó, departamento de Canelones. Exposición del señor representante Jorge Alvear por el término de 15 minutos. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Alvear. Gracias, señor presidente. Agradezco a la Cámara el habernos permitido a los legisladores canarios poder hoy realizar este homenaje. Señor presidente, en el día de hoy dispongo de este tiempo para referirme a un acontecimiento reciente sobre el que me asiste la razón de afirmar que no debe ser pasado por alto. Se trata de la celebración de los 150 años de una localidad perteneciente a mi querido departamento canario. El pasado 1 de abril, Juanicó ha llegado al siglo y medio de su fundación, o mejor dicho, del inicio del proceso fundacional de Villa Juanicó. Ese inicio lo determina la llegada del ferrocarril, el 1 de abril de 1872 a este lugar, nombre que al principio fue Joaquín Suárez, pasando en 1888 definitivamente a ser Estación Juanicó. Juanicó es una villa situada a 37,5 kilómetros de Montevideo, en el departamento de Canelones. Su nombre deviene de quien en 1831 comprara estas tierras, don Francisco Juanicó. En principio, este lugar estaba delimitado al sur por el Camino Real, al este por el Arroyo El Gigante y el Canelón Chico, por el oeste por el Camino Nacional, hoy Ruta Nacional número 5, con extensiones hacia lo que hoy es el paraje Las Violetas y al norte con Villa Guadalupe. Para dar más datos de aquellos quienes no conocen, Juanicó se ubica después de la localidad de Progreso y antes de llegar a la capital departamental Canelones, sobre el eje de la Ruta Nacional número 5, a ambos lados de la misma, ubicándose el pueblo entrando en el 37,5 de esta ruta por Camino al Gigante. La vida, presidente, me ha deparado conocer de cerca esta comarca al formar lazos con familias del lugar y me ha permitido valorar muy de cerca el aire que respiran sus pobladores y conocer el más o menos que acabada forma la historia de este pago. Desde el inicio mismo de su nacimiento, Juanicó ha contado con el esfuerzo, tesón, el amor del lugar para verlo crecer y mejorar hasta lo que es hoy. Estas tierras fueron explotadas y administradas por dos de los hijos de don Francisco, Cándido y Enrique, quienes poco a poco las fueron fraccionando y vendiendo, aunque conservaron gran parte de las mismas hasta la década del 30 o 40 del siglo pasado. Al comienzo, la explotación económica que diera vida a este lugar era pastoril, con la cría de bovinos y lanares. Más tarde se fue poblando de tambos, destacando dos que hoy existen y están dirigidos por sus propietarios descendientes del primer fundador. Y en el caso de los tambos me refiero a Fabián y Federico Aida, que estos se mantuvieron y sobrevivieron en base a tesón, esfuerzo, pero también la suficiente capacidad administrativa para reconvertirse y allonarse. En 1872, Juanicó tuvo su estación de ferrocarril, primero denominada Joaquín Suárez, como ya dije. Este medio de transporte jugó un papel fundamental en la conformación de Juanicó como pueblo, ya que varias familias de diferentes lugares del Uruguay comenzaron a instalarse en los alrededores, desplazarse a zonas aledañas, así como a la capital, incrementando el abanico de posibilidades laborales, conformando ahí el casco viejo de la localidad. El ferrocarril también fue el medio de transporte de la producción de la zona. Lamentablemente, el servicio de trenes de pasajeros fue suprimido en la década de los 80, dejando así a la población sin posibilidades de tener transporte cercano, ya que para hacerse del transporte carretero se necesita caminar por lo menos 1 kilómetro para llegar a ella. Ojalá, presidente, que algún día no muy lejano Estación Juanicó vuelva a contar con tales servicios, que será como una... Disculpe, señor diputado, adelante. Hay demasiado murmullo en sala. Les pido a los señores legisladores que escuchemos al orador. Ojalá, como decía, señor presidente, que en un día muy lejano Estación Juanicó vuelva a contar con tales servicios,
que será como una bocanada del puro oxígeno para el alma de los juanicanenses. A medida que se fueron fraccionando los campos en la estancia de Francisco Juanicó, comenzaron a instalarse inmigrantes que fueron españoles, especialmente canarios e italianos, y también otros uruguayos provenientes de zonas de nuestro país, como Melilla, Santos Lugares, por nombrar alguno, y comenzando así la gran explotación agraria de la zona con plantíos de papas, boniatos, árboles frutales y vides. En 1914 surge la primer bodega, la bodega Morando, una actividad que luego se transforma en la bandera de la zona, ya que son muchas las bodegas que se instalan con gran calidad de vinos. En la década del 40, ANCAP compra gran cantidad de hectáreas en Juanicó para producir su coñac. Coñac Juanicó, que fue insignia uruguaya que nos permitió mostrarnos al exterior. Con 450 hectáreas de vid y la producción del coñac permitió generar cientos de puestos de trabajo para los pobladores de la zona. Es así que aparecen nuevos pobladores instalándose en los alrededores de la estación, primero con viviendas precarias, pero después fueron mejorando paulatinamente. En la década del 80, ANCAP vende sus tierras e instalaciones a la familia Deicas y otros socios, quienes prosiguen con la elaboración del coñac, pero produciendo más que nada vinos de exportación, generando también gran cantidad de mano de obra. También debemos destacar a esta bodega de interés turístico, su cava, de más de cientos de años, que tiene orígenes controvertidos. Hoy un estudio dice que su construcción fue por Juanicó, pero hay otros estudios más recientes que revelan que probablemente haya sido construida por los jesuitas que tuvieron posesión de estas tierras. Entre la década del 70 y el 80, Domingo Massaro fue un visionario que puso énfasis en la manufactura, adquiriendo la materia prima de la zona como los frutales, para conformar una gran industria con dulces con amplia capacidad de exportación, generando puestos de trabajo a todos los niveles, agrícola, industrial, del transporte. Hoy tenemos a los hijos y nietos de las generaciones que apostaron a invertir en este lugar con empresas agrícolas, de productos químicos, manufactureras, que conllevan como eje en común su visión de sustentabilidad y tecnificación para una mejor convivencia con el medio ambiente y la producción. Es así que se invierte en riego, agroquímicos de bajo impacto, investigación para una mejor calidad. Pero Juanicó no solo dio hijos a la patria que surgieran de la profesión del trabajo de la chacra, también dio grandes universitarios que sin beca alguna y a puro tesón, sin un medio de transporte que combinara sus horarios, recorrían varios kilómetros a caballo, en bicicleta, para llegar a la estación del ferrocarril o el ómnibus. Muchos también lo hicieron en tren, teniendo que salir antes de las 5 de la mañana para llegar a tiempo. Hace unos años, un reconocido diario sacó un reportaje estableciendo que hoy podemos contar con universitarios hijos de gente de trabajo. Pero esto para nosotros es una falacia, presidente, porque desde hace muchas décadas tenemos universitarios que son hijos de trabajadores, los que llegaron sin importar el esfuerzo, que hoy nadie conoce y quedan como meros anécdotas. Recorriendo toda la zona y principalmente a la vera de la Ruta 5, se aprecian diferentes emprendimientos industriales y comerciales que acompañan el crecimiento de esta valiosa localidad para el departamento y para el país. En cuanto al comercio, los primeros surgieron con la inauguración de la ferroviaria, del tren. Pero solamente en este rubro quiero mencionar al almacén de ramos generales fundado por don Juan Pedro Espino, recordado hoy por todos como el Toto Espino. Este personaje tuvo la impronta que luego han seguido otros comerciantes. Un comerciante de mano generosa para ayudar a los vecinos, siempre brindando su apoyo en todo lo que tuviera a su alcance. Un ejemplo de tantos el ofrecer en su época un teléfono, que era el único que había en la zona, en forma gratuita al vecino que lo necesitara. Este comercio fue un referente por más de 70 años, atendidos por los descendientes de Toto a su fallecimiento, que lamentablemente el mismo fue devorado por las llamas en la década del 2010. Al momento de esta tragedia, el comercio se encontraba dirigido por una de las nueras de don Juan Pedro Espino,
la señora Elsa Lugano, mostrando una vez más la hombría de bien y espíritu de los pobladores de esta comarca. Diré que lo que más le preocupaba a esta señora y a sus hijos ante la destrucción del trabajo de toda una vida no era su futuro, sino el de sus trabajadores. Juanicó desde sus inicios contó con la alfabetización de sus pobladores, teniendo el orgullo de contar con su primera escuela pública fundada el 22 de septiembre de 1879, en pleno inicio, presidente de la Reforma Vareliana. Esta escuela número 9 lleva por el nombre Maestro Gregorio Míguez Beatty. Dicha denominación se le otorgó en el año 1995 en honor al excelente docente, que su nivel de cariño y de educación a los alumnos, que aún hoy lo recuerdan con emoción. Como lo determinaba el programa de escuelas rurales, su acción no solo se limitó al aula, sino al medio, impulsando varias obras, entre ellas la creación de AFIDAG, Asociación, Fomento y Defensa Agraria de Juanicó, así como la extensión de la electrificación rural a esa zona. Actualmente Juanicó cuenta con un CAIF y un club de niños, así como un liceo público cuya creación fue impulsada por la comisión vecinal. Juanicó ha progresado notablemente desde el año 1990, gracias al plan de MEVIR, en la cual ya hay 3 planes ejecutados. En 1930 se funda el templo católico denominado Santa Teresita. Juanicó cuenta con 2 enseñas deportivas que desde siempre están prendidas en el corazón de su gente. Lo nombramos por orden de antigüedad. El Club Atlético Juanicó desde 1923, defendiendo la roja y negra, hoy en día de un nivel superior de conquistas y de ejecución de sus instalaciones. Este club, que está usufructando los espacios del gimnasio Padre Emilio Banoni, perteneciente a la Iglesia Católica. En segundo lugar, el Club Ciclista Juanicó, fundado en 1938, que cuenta con su emblemática sede sobre la calle San Marcos, distinguiéndose con los colores albicelestes. ¿Por qué no hablar también de la idiosincrasia de los juaniconenses? Debemos destacar que Juanicó nadie le regaló nada. Todo lo que tiene se hizo en base a unión y esfuerzo comunitario. Desde siempre una característica de los pobladores fue brindar su mano solidaria, por ejemplo, para iniciar sus tareas cuando alguien desea incursionar en un mismo rubro, ya sea con consejos, con ayuda física, con maquinaria compartida. Acá no existe la envidia o la competencia, el espíritu es el cooperativo, y si el otro progresa, progresa el pueblo, y esto lo hace y yo también lo hago. El predio, por ejemplo, donde funciona hoy la escuela número 9, fue donado por un vecino, quien además mandó a edificar en 2 plantas en 1921. Si bien el Estado colaboró, fueron siempre los vecinos que con su compromiso, solidaridad, tenacidad, contribuyeron con su granito de arena en pos de la mejor calidad de la vida de la comunidad social. Como es de público conocimiento, presidente, hace cerca de 40 años, y no quiero decir mi edad, en los que he recorrido de oeste a este y de sur a norte todo mi departamento de Canelones. Y si bien destaco la solidaridad existente en todos los pueblos y ciudades, diría que lo que Juanicó hoy es un ejemplo a seguir. Allí, a la hora de trabajar por la comunidad, no existen banderas políticas, ni ricos ni pobres, ni diferencias de clase. Lo importante es llegar al objetivo, y es así que se logró la escuela, la biblioteca, el extendido de la luz eléctrica, el agua potable, incluso para zonas rurales, el liceo, el gimnasio, el CAIF, el club de niños, la policlínica, el camino peatonal, el mejoramiento de la vía de transporte principal, el mejoramiento de las paradas de ómnibus, la subcomisaría a inaugurarse en poco tiempo. En Juanicó no existen entre patrón y obrero o peón, los de unos y los de otros compartían y comparten la misma escuela, y sus padres hacían hasta lo imposible para trabajar juntos, para saciar diferentes necesidades, ayudándose unos a otros. Los mismos maestros directores que debían apostarse con sus familias en una de las plantas de la construcción, no solo trabajaban con los niños, sino con su familia, siendo un compañero más a la hora de poner manos a la obra. Hablando de cosas prácticas, presidente, de la ruta al pueblo, como dije anteriormente, queda más o menos 1 kilómetro, que venía caminando. ¿Quién no se le ofreció para caminar el primer vehículo?
¿Quién no fue socorrido por algún vehículo para recurrir al médico en la falta de transporte? Señor presidente, se me está acabando el tiempo. Y para terminar, se ha creado también la Comisión Especial del municipio de Canelones, en vista de la próxima instalación del municipio de Juanicó, tan reclamado por el que han luchado desde hace entusiastas vecinos de la zona. Voy redondeando, presidente, y le pido disculpas. Para terminar, deseo que todo este cuerpo valore el bien que representa Juanicó para todos y pedirles que he comprobado que en esta localidad, pequeña tal vez en su territorio, pero grande, sin embargo, en sus valores inspirados desde sus mismos antepasados, solidaria, generosa, unida, soñadora, luchadora. Un Juanicó que valora su pasado, lucha su presente y sueña su futuro. Gracias y felicitaciones a los organizadores de estos festejos impulsados por el Instituto Histórico de Juanicó. ¡Feliz cumpleaños, Juanicó! Muchas gracias. Continuando con la consideración del tema, tiene la palabra el señor diputado Mazzini. Hola. Buenas tardes, señor presidente. En esta semana, el 1 de abril, se cumplen 150 años del proceso fundacional de lo que es Villa Juanicó. Todos los que somos canarios, de la Ruta 5, hemos vivido o trabajado o pasado por ahí en algún momento. A mí me tocó dar clase en el Liceo de Juanicó cuando estaba en donde era el colegio. Bien temprano en la mañana hacía un frío increíble, pero bueno, por suerte esa situación luego cambió. Vamos a decir que el Juanicó se fundó, como bien decía el diputado que me antecedió en la palabra, se fundó hace 150 años con la llegada del ferrocarril y a partir de ahí empezaron a llegar familias y colonos de todo, principalmente europeos y también vecinos criollos, que se asentaron en estas fértiles tierras y que la labraron y la trabajaron durante toda su historia. Hay que recordar que en 1946 ANCAP adquiere esas tierras dándole un nuevo impulso al pueblo para producir lo que era una extrañeza en el mundo y era producir coñac fuera de Cognac y fuera de Francia, gracias a como una manera de... Francia nos dio esa autorización como una manera de pagar la deuda que había tenido el gobierno uruguayo prestándole dinero y enviando alimentos en un momento muy difícil de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial y la lucha contra el fascismo en Europa. O sea, Uruguay colaboró con ese proceso y Juanicó fue parte de ese momento histórico. Durante varios años se produjo coñac en ANCAP hasta que se lo vendió, como bien se dijo, lo dijo Alvear, a la familia Decas y otros emprendedores, lo que permitió seguir produciendo coñac, pero también unos vinos que la verdad enorgullecen al departamento de Canelones, porque no conozco mejor vino en Uruguay que el vino Juanicó. Capaz que hay otros departamentos que pueden decir otra cosa. En los 150 años del proceso fundacional de Juanicó, me gustaría saludar a alguna de estas organizaciones sociales y fuerzas vivas que le dan vida al departamento y que permanentemente vienen luchando por su ciudad, por su villa, por su pueblo, y en este momento que también están trabajando y están impulsando la creación del municipio Juanicó, que en el departamento de Canelones, en la Intendencia y también en la Junta Departamental se viene dando esa discusión, integrando una mesa delegada del Intendente con la miras en este periodo que para las próximas elecciones haya un municipio en Juanicó. En ese sentido, saludar a los integrantes de la comisión delegada, Horacio Peraza, Laura de León, Raúl Acosta Luda y Patricia Jauregui.
Otras organizaciones sociales que me gustaría recordar es el Liceo de Juanico, como les comenté, ya trabajé en él, y cuya primera directora en 2004 fue mi tía Blanca, así que un saludo para Juanico y para ella, y que en el 2019 se reinauguró la sede en la nueva ubicación que mejoró cualitativamente la calidad de la educación, porque como decía, los salones eran un poco complicados de habitar, principalmente en el invierno y en las primeras horas de la mañana. Otro lado, otra institución gloriosa de Juanico es el Club Ciclista, que fue inaugurado, como se decía, en 1938 y reinaugurado con mucho esfuerzo también por la población de Juanico en el 2002. El Club Atlético Juanico, que como se decían es de 1923, que la pasada década tuvo una década gloriosa en la Liga Chacarera Canaria, ganando 6 de los 9 torneos disputados en esa década y obteniendo así sus 12 campeonatos de la Liga Chacarera en toda la historia de Canelones, o sea que es uno de los cuadros grandes de la Liga Canaria, y por eso también lo queremos felicitar, porque siempre están peleando el campeonato con su camiseta roja y negra, que particularmente esos colores me simpatizan por otros motivos. Otra organización que a mí no me gustaría dejar pasar es el Club de Niños Granjeritos, que son una colectividad de gurises que participan. Me tocó como secretario de la Junta recibirlos en la iniciativa de Ir por un Día, donde propusieron varias iniciativas para mejorar la calidad de vida de los juanicoenses, y una de ellas fue concretada, un logro de los gurises de Juanico, que fue hacer las letras corpóreas que se encuentran en la entrada de la villa, que permite identificar a todos los que usamos la Ruta 5 dónde está Juanico, que además la hicieron en colaboración con la Junta Departamental en su momento, pero además ahí vimos gurises integrados, participando y con propuestas razonables y coherentes desde chiquitos, y se notó la cualidad humana y la comunidad que existe en Juanico, una comunidad que es pujante, pero que además solidaria y que entiende que el colectivo es una linda manera de resolver los problemas comunes. También está el CAIF, que es, ¿cómo es que se llama? Manitos. Caritas, perdón, es el CAIF, que también es lo gestiona la misma cooperativa de maestros de Canelones, que lleva adelante un trabajo impresionante. También no me quiero olvidar de Omar Moiso, que lleva el nombre, el velódromo, que es otro de los anhelos de Juanico, recuperar ese hermoso velódromo que tienen, y que además era amigo personal de mi abuelo, así que también me gusta saludarlo. Y por último momento, porque la idea es ser un poco breve, es también recordar la influencia que tuvo la creación de MEVIR en sus 3 etapas en el fortalecimiento del pueblo de Juanico, que la verdad lo ha transformado porque le ha dado energía, le ha dado una cantidad de pobladores nuevos y además ha dignificado la manera de vivir de la población rural en el departamento, y en particular de esa zona de Las Violetas, Camino al Gigante, Juanico, un sector de Canelón Chico. Así que nada, como bien decía el diputado que me precedía en la palabra, un saludo de cumpleaños a Juanico. Seguiremos participando de los festejos de los 150 años, que bien se lo merecen porque son un pueblo solidario y unido. Así que feliz cumpleaños, Juanico. Para referirse al tema tiene la palabra el señor diputado Lerete. Gracias, señor presidente. Felicitar a todos los ciudadanos, a los canarios de Juanico por estos 150 años.
Saludar particularmente a los 34 vecinos que hoy están presentes en este recinto, las barras. Saludar también al bisnieto de Cándido Juanicó, al doctor Carlos Fole, que hoy está entre nosotros. Saludar también a quien fue legislador por mucho tiempo en esta casa, al profesor Ágapo Palomeque. Saludar también a quien fue edil departamental y es una de las personas fundamentales en el progreso de Juanicó, y me estoy refiriendo al doctor Fernando Luques. Y por cierto, saludar a todos los presentes, los 34 que hoy están aquí en este recinto. Sin duda alguna que para nosotros este momento es un momento especial, donde de la historia ya hablaron varios compañeros diputados. Yo simplemente voy a tratar de dejar algunos trazos de la historia más cercana, quizás de estos últimos 10, 15 años, y del hoy, porque de eso se trata, de construir en función de muchos de los 34 que hoy están acá, pero de otros tantos que muchos están palpitando con la transmisión y otros que van a recibir el material escrito o en video, porque evidentemente se van a sentir reflejados muy especialmente por aquellos hitos que marcaron los mojones más importantes de Juanicó. Como le decía, el doctor Fernando Luque Cilintano a mí me permitió incursionar en la realidad de Juanicó. Cuando cumplíamos la función de directores de AFE, en varias ocasiones me invitó a Juanicó a recorrer su localidad, su pago, que está íntimamente vinculado con el ferrocarril, porque es el ferrocarril lo que le da vida a Juanicó. Allí está plasmado no solamente la historia, los orígenes, sino la identidad. Una identidad que además los que viven en Juanicó la unen al vino. Y entre el ferrocarril y el vino se les ocurrió un día decir, ¿por qué no presentar un proyecto vinculado con un programa que desarrolló el anterior gobierno del Frente Amplio, vinculado con el turismo, pueblo turístico? Y recuerdo que fuimos a Malabrigo, que allí hubo una muy buena experiencia, que hoy está funcionando, y de allí se copió lo positivo, se presentó el proyecto, avanzamos inclusive consiguiendo un vagón entregado en comodato por AFE para las Fuerzas Vivas de Juanicó, pero lamentablemente no pudo cuajar en los últimos metros, en el sprint final, el proyecto, pero quedó plasmado que el tema turístico, el tema ferroviario, el vino, son parte de esa identidad y son parte seguramente de actuales proyectos que están manejando las distintas fuerzas vivas de Juanicó. Quiero hacer mención también al Instituto Histórico de Juanicó, que con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucha dedicación, todos sus integrantes, pero vuelvo a insistir en la figura del profesor Palomeque y también del doctor Luques, le han dedicado un tiempo especial, le han dedicado momentos y tramos de su vida fundamentales para rescatar aspectos centrales de Juanicó. Y ha sido este instituto una polea permanente de desarrollo, generadora y usina permanente de iniciativas a los efectos de que Juanicó esté en la agenda local, departamental y nacional. Y vaya así distintos despachos de empresas públicas, ministerios, la propia intendencia, han recibido una y otra vez decenas y cientos de llamados de estos compañeros y otros tantos, pujando por su localidad. Usted me dirá que
esto se vive en todo el Uruguay, que es parte de la idiosincrasia de los uruguayos. Sí, es cierto. Pero acá usted tiene la génesis. Acá usted tiene en Juanico lo mejor, porque está cerca de Montevideo, pero está también en una zona identificada con el interior de nuestro departamento, a pesar de estar tan cerca de urbes relevantes en Canelones. También quiero hacer mención, presidente, a que en el año 2010 estos mismos vecinos, con el empuje de este instituto, con el empuje de varias fuerzas vivas, juntan firmas, se presentan en un ámbito corporativo, como lo es la Junta Departamental, reclamando crear el municipio de Juanico. Y allí tienen varias reuniones, conversan con el intendente de turno, buscan lograr que se formara el municipio por aquellos años, pero no se logra. Y van a pasar 15 años, pero el objetivo que en ese año 2010 las fuerzas vivas, con mucho esfuerzo y dedicación, plantearon, hoy claudica o va a claudicar en éxito en la elección del 2025, donde ya se adelantó que se va a formar ese nuevo municipio. Para ir cerrando, presidente, hablemos de la actualidad. Hoy, nuestro gobierno nacional le está dedicando esfuerzo, recursos que se merece Juanico, como se merece todo Canelones, y está pasando y es real. Muchas cosas se están haciendo en nuestro departamento desde el gobierno nacional. Por ejemplo, en Juanico, la construcción de la subcomisaría, algo tan anhelado, tan solicitado durante muchísimos años, que este gobierno prometió y cumplió. Y qué importante también que haya llegado, ahora sí, de manera concreta, la fibra óptica, otro de los grandes temas, de los grandes problemas, de las llamadas permanentes ante él por parte de este Instituto Histórico de varias fuerzas vivas para solucionar el problema. Hoy ya es una realidad. Y ni hablar del aporte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de recursos reales para la pavimentación del Camino al Gigante, otro gran anhelo de Juanico. Y decirles que el correo vuelve a Juanico. Así que, con estas noticias que para nosotros son muy importantes hoy dejarlas aquí consignadas, con una breve pincelada de algo de la historia más reciente, a estos 34 vecinos, pero a todos, los cientos, los miles, el deseo de que estos 150 años simplemente sean el cimiento para otros tantos de pujanza, de alegría y de superación. Felicidades. Muy bien, Gustavo, muy bien. Continuando con la consideración del tema, tiene la palabra el señor diputado Aita. Gracias, presidente. En primer lugar, se impone el saludo a quienes, seguramente en representación de la villa de Juanico, creo que es un lugar que gusta autodenominarse comarca, por lo menos lo supe oír muchas veces en la Junta Departamental de parte de alguien que está presente aquí, a quien estimo muchísimo. Y 150 años de la villa de Juanico, y entonces uno insistentemente en estas instancias se pregunta qué es lo que se homenajea, ¿verdad? ¿Qué es lo que se recuerda, se celebra? Y en ese sentido nosotros hemos insistido muchas veces que lo que se celebra en realidad es una construcción, 150 años de una construcción colectiva, de esfuerzo mancomunado, de distintas vertientes que están presentes en una sociedad. De alguna manera, estos pueblos, yo les recuerdo que Canelones tiene más de 100 centros poblados, por lo cual vamos a tener varias instancias de estas. Pero digo,
estas construcciones colectivas que son estos centros poblados, en definitiva, reproducen de alguna manera lo que es la construcción, lo que ha sido la construcción de nuestro país. Y reciben en ese proceso de construcción, de consolidación, los distintos aportes de lo que son, digamos, de la presencia que en sus sociedades existen, de los grupos que existen. Y yo voy a reivindicar en este caso también de las distintas corrientes políticas que se expresan en estas sociedades más pequeñas, pero que en definitiva son también portadores de aportes para esa construcción colectiva que después tendrá un resumen, un consenso y en definitiva una ejecución común. Reivindicar entonces eso en esta instancia, reivindicar, muchas veces uno piensa, y más en estas instancias, que la definición de un límite geográfico puede ser hasta una definición caprichosa, ¿no? Se elige un arroyo, se elige el pasaje, un camino, y podría haber sido otro, pero luego comienza esa construcción en ese espacio físico, comienzan esos aportes de estas distintas vertientes, de los docentes, de los trabajadores, de los productores, de las corrientes políticas, lo reivindico también, de las distintas corrientes políticas que allí están presentes, y eso en definitiva va a construir una identidad que nos hace ser de un lugar y ya no ser de otro. Y en definitiva es eso lo que en estas instancias celebramos, y por cierto, como decíamos, en nuestro departamento vamos a tener varias instancias de eso por la cantidad de centros poblados que lo componen. La historia de la fundación, del proceso fundacional, yo creo que ha sido iluminada de manera muy clara por las intervenciones anteriores, ¿no? Y en definitiva uno lo que procura es, a partir de esa reconstrucción histórica, proyectar el porvenir de estas villas, de estas comarcas, como reitero les gusta decir a los pobladores de Juanico. Y en ese sentido creo que hay un elemento bien importante en términos, digamos, de construcción de una institucionalidad reclamada por los vecinos de Juanico, por los distintos integrantes, incluso ahí hubo presencia de la propia corriente política. Y esto de reclamar, ir generando una institucionalidad en torno a la definición de municipio. Y efectivamente hoy tenemos una realidad en la cual ya está determinada una comisión especial que está transitando, digamos, el proceso que culminará en las próximas elecciones con la elección del Consejo Municipal. Y eso es un reclamo que creo que toda la sociedad de Juanico lo venía de alguna manera procesando y estableciendo de manera frecuente en los ámbitos institucionales donde esos planteos debieran hacerse. Por lo tanto, creo que desde este punto de vista hay un avance cierto. Lo hay también en términos de los recursos que el gobierno departamental de Canelones ha volcado en la propia Juanico, ¿no? Esto de proveerse de recursos futuros en el presente, como ha hecho a través del instrumento del fideicomiso el gobierno departamental, ha hecho que tengamos obras también en Juanico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, claramente, valiéndose de estos instrumentos financieros, el gobierno de Canelones también ha hecho obras, y eso hace a las condiciones de vida de esta comunidad, y creo que, en definitiva, hace a la felicidad pública, y que es lo que debe, en definitiva, preocuparnos. Entonces, estos 150 años, y en su proyección, que seguramente, y como aquí se ha deseado, serán muchos más, tienen estos elementos de la actualidad hoy y de un presente de una comunidad que se fortalece, que se proyecta, no solo en términos, digamos, institucionales,
o de su propia infraestructura, sino también se proyecta en aquellos elementos que conforman también su identidad. Puede ser en la actividad deportiva o en la actividad productiva, con un destaque en determinados rubros, como se ha dicho acá, un muy buen vino que todos los canarios celebramos, como hizo Agustín. Entonces, presidente, celebrar estas cosas en estas instancias creo que es lo que corresponde. Felicitar a los vecinos por la comunidad que han construido y que seguramente seguirán construyendo, no en términos, digamos, en términos idílicos de un consenso que no genere el debate, la discusión, sino al contrario, celebrar esos procesos como enriquecimiento de una comunidad que no los paraliza, sino que en definitiva los fortalece para luego tener procesos de construcción concretos. Entonces, celebrar eso, celebrar el saludo a los vecinos y, por cierto, por mucho más 150 años para Juanico. Muchísimas gracias. Para continuar con la consideración del tema, tiene la palabra el señor diputado Testa. Gracias, señor presidente. Queremos sumar nuestro homenaje a la Villa Juanico, riquísima en historia, tanto en la producción agropecuaria nacional como en la contribución que muchos de sus hijos aportaron a la formación y crecimiento de nuestro país a lo largo de los años. El viernes 1 de abril, en el acto de homenaje a los 150 años de su creación, se alabaron los avances y el desarrollo con que la villa acompasó los tiempos modernos, tanto en el acceso a las tecnologías de las comunicaciones como en otros aspectos. Y sin embargo, quiero destacar en ese sentido una de las máximas virtudes que en mi modesta opinión reconozco en la Villa Juanico: la particularidad de no haber cedido en ninguna de sus más genuinas tradiciones, aquellas que nos identifican con todo lo bueno que supimos cultivar entre los uruguayos. La sencillez y generosidad de una población integrada por gente de trabajo duro, donde la gentileza y la cordialidad no preguntan cuál es el capital económico del vecino para estar allí presentes. Tampoco distingue en ideologías políticas, porque está más que claro que los problemas de unos son los de todos. Y saben bien que eso no cuenta para nada a la hora de encarar las problemáticas locales como una sola comunidad. Porque esos son mis vecinos de la Villa Juanico, una comunidad. Y créanme que cada vez que estoy allí o paso por allí, es inevitable el recuerdo, casi medio siglo atrás, de mis compañeros de escuela y de liceo, los bailes y las reuniones en el Club Ciclista Juanico. Es imposible no maravillarse precisamente de esa nostalgia del lugar que mantiene intacta su interrelación con la naturaleza y el campo, pero por sobre todo la calidez de su gente. Quiero muy especialmente hacer un reconocimiento a un gran luchador, hijo de Juanico, que a lo largo de los años ha sido un persistente impulsor y lo continúa siendo, con gigantesco esfuerzo, constancia e invencible voluntad de su querida Villa Juanico. El doctor Fernando Luques, un juanicoense que es orgullo de sus vecinos y ya lo es de todos los canarios, quienes ya quisiéramos tener en cada localidad del departamento un luchador de su talla. Los saludo a él y a todos los vecinos de Juanico, felicitándolos calurosamente por su 150 aniversario. Muchas gracias, señor presidente. Para continuar con la consideración del tema, tiene la palabra la señora diputada Lucía Echeverri. Gracias, presidente. No, muy brevemente, sobre todo porque tuvimos la oportunidad, el honor de compartir la semana pasada las primeras actividades de este proceso de festejos, pero sobre todo porque me parece que está muy bueno que el Parlamento se dé los tiempos de recordar y de homenajear a quienes en su comunidad y en su territorio expresan formas de sentir, de mirar
una zona del país, que eso es un poco lo que se viene planteando acá. Más allá de fechas concretas, lo que hay, me parece, es esa la posibilidad de que esta memoria histórica nos permita explicar algunas cuestiones del presente, y eso es un poco Juanico, en esta oportunidad de los inicios del proceso de festejo, del proceso fundacional, van a ser unos cuantas actividades más. El intendente Orsi lo decía, ¿no? Ese Juanico que está unido al ferrocarril, y pensar que tantísimos años después el ferrocarril vuelve a pasar por ahí, generando un cambio que va a provocar además un cambio impresionante en la localidad, y hoy Juanico está enfrentado a pensar su futuro para los que hoy viven y futuro para quienes tengan la oportunidad de ir de ahí, de estar, de construir su historia de vida en ese lugar tan lindo y tan cercano a todos por su cercanía con la ruta. Y me parece que en esto está bueno también reconocer a algunas personas. A mí me parece que el camino, la posibilidad de festejar, de poner en valor la historia de Juanico y de pensar el futuro en el presente que están hoy, ese futuro de trabajo, de abrirse a las oportunidades de inversión logística porque se están dando en su cercanía, la propia bodega, la terminal de servicios que está a muy pocos kilómetros, la planta de mantenimiento del ferrocarril, que se puso la piedra fundacional unos días antes de la celebración de los 150 años de Juanico, lo hace también su gente. Y a mí me parece que hay que reconocer a la comisión especial, a Horacio Peraza, que no está aquí, pero yo sé que se lo pueden trasladar, a Fernando Luques, por supuesto, la gente que está con él. Pero quisiera nombrar también a dos mujeres que han estado permanentemente asociadas a esta búsqueda constante que ha tenido el municipio de Canelones y hoy la Comisión Especial de Juanico, para honrar las formas de hacer política que son expresar las mejores soluciones para las necesidades de la gente. Y voy a nombrar a Susana López, que está por acá, representante de las artesanas de Juanico y también de la coordinadora de instituciones de Juanico, y a Miguela, que es concejal del municipio de Canelones, porque son dos mujeres políticas, dos mujeres luchadoras, dos mujeres de muchísima trayectoria desde el punto de vista social, que hacen posible que Juanico hoy tengan las nuevas generaciones expresiones de organización y de, cuando llegue el momento, evaluar todos los pequeños hitos y de las piedritas que se han ido acumulando para que hoy tenga el crecimiento que tenga y la posibilidad de pensar ese futuro. Hace muy poco tiempo se inauguró, tuve oportunidad de estar con ellas porque además están en todos lados, como Fernando y como Peraza, en la inauguración de la obra El Gigante, esa conector importante que no es solamente para la producción y que hay mucho, la decía Jorge, sino también para la gente que transita y decidió vivir por ahí nomás. Lo mismo que Camino Fole, que es la continuidad, y esto acerca a Juanico con otro municipio que es el de Progreso, porque en Canelones lo que no hay son barreras geográficas. Podrá haberlas ideológicas o quienes pretendan ponerlas por delante, pero no existen de las geográficas, sino que al contrario, desde hace 15 años se viene construyendo justamente para que Canelones sea una tierra de oportunidad para todos, y Juanico es parte de ese ejemplo. Así que, gente, salud y adelante por muchos años más. Continuando con el tema en consideración, tiene la palabra el señor diputado Larzábal. Muchas gracias, señor presidente. Solo unas breves palabras para poder saludar a las decenas de vecinos de Juanico que se encuentran hoy acá presentes y a los miles de ciudadanos que han nacido en esa zona del departamento de Canelones o que han adoptado como lugar de residencia a esa zona. El pueblo de Juanico, o la villa de Juanico, como es hoy, y sus entornos rurales, es un territorio muy rico en producción granjera, en producción de alimentos, de las que llevamos todos los días, los que vivimos en la ciudad y los que no también, a nuestro plato. Así que
frutas, verduras, vinos, aves, cerdos, también producción agrícola y ganadera, excelentes tambos. Acá tenemos que agregar también la fortaleza que ha dado a la zona la presencia de la estación experimental del Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía, la producción de cabañas, aras en su territorio rural. Una población que ha crecido en la villa tras las constantes intervenciones de MEVIR en núcleos y viviendas dispersas, con instituciones históricas, ni que hablar las palabras del señor presidente de la Comisión del Instituto Histórico de Juanico el día 1 de abril, reconocer la fuerza que tiene esa institución, pero esas instituciones pujantes, solidarias, participativas, democráticas, un reconocimiento especial en el día de hoy a la porfiada lucha de las mujeres artesanas de Juanico, con sus dulces, sus conservas, sus tejidos, que fueron un emblema en una época, viéndolas cargar, recorriendo las piedras, recorriendo otras ciudades, con sus bolsos, con dulces o los productos que tenían para venderlos. Realmente marcaron una época, hoy sin duda dando paso a nuevas organizaciones en la zona que van tomando ese recambio generacional que se da naturalmente en los seres humanos. Entonces, reitero mi saludo a los vecinos de esta localidad de Juanico. Felices 50 años, pero no a la localidad, a la gente de Juanico, que realmente es la que hace lo que Juanico significa. Así que a todos los vecinos que están hoy acá, pero trasladar el saludo también a los que no han podido venir, y las felicitaciones por los 150 años. Arriba, salud Juanico. Para continuar con la consideración del tema, tiene la palabra el señor diputado Amigo. Gracias, señor presidente. Yo simplemente voy a saludar, voy a sumarme al saludo a los vecinos y las vecinas de Juanico, a los aquí presentes y a los que están allí en el territorio, desde un lugar del saludo a la comunidad. Yo también, con su permiso, no tengo esa característica de vecino de la Ruta 5, como decía el diputado Mazzini, pero me ha acercado por algunos elementos particulares de lo que está sucediendo allí en Juanico y quería saludar en esa construcción, como de alguna manera decían los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, como decía Ubaldo, como decían Lucía, esa conformación de comunidad que se va generando a través de los años, ¿no? Con sus organizaciones sociales. Yo los veía los otros días en esas primeras instancias de los festejos que tuvieron, la representación de distintas organizaciones, de las organizaciones deportivas, productivas, de los centros educativos, de lo que hace al sentir de la comunidad, al sentirse comunidad. Y a mí me parece que es bien apreciable y tiene un valor, digamos, también en la construcción de identidad local, porque el territorio, un territorio también importante, grande como Canelones, que seguramente hoy debe andar por los 600.000 habitantes, es encontrarse en un valor común, en un sentido común, en una identidad local. A mí me parece bien importante que se ha ido conformando y se ha ido expresando seguramente a través de los años, de estos 50 años de vida que tiene Juanico al día en este momento. Me parece que van también en esa construcción de por qué, de alguna manera, en algún momento, esa comunidad, esas organizaciones sociales, generan un rumbo, digamos, un lugar hacia donde quieren ir, un lugar en común,
y se plantea también desde allí, y por eso quería saludar esa posibilidad de conformarse ahora en una comisión especial que genera el tránsito hacia la conformación de una entidad política distinta, particular, digamos, en la que va a desembocar seguramente este proceso cuando en las próximas elecciones los juanicoenses, los vecinos y vecinas de la zona estén eligiendo sus propias autoridades, en un hecho seguramente histórico, también que va a, de alguna manera, galardonar, digamos, a ponerle el broche de oro a un proceso de estos 150 y tantos años. Así que a mí me parece que yo saludo a la comunidad, a ese esfuerzo, a ese encontrarse entre vecinos y vecinas, a encontrarse entre las organizaciones. Ahí estaba el centro histórico también como síntesis, digamos, generando la síntesis de estos 150 años, de ponerle valor a la identidad local y generar un rumbo para decir nosotros queremos ir hacia determinado lugar, ir hacia un momento para reconocernos todos y todas y generar también una entidad política distinta. Que también me parece que eso es lo bueno. Como comunidad esto, con toda la validez del mundo, se lleva a las instancias institucionales que se tiene en el territorio y es allí la Junta Departamental, el propio municipio, el gobierno de Canelones, los que toman este tema sentido, esta situación de validez profunda, sentida por la comunidad, y lo hacen suyo y lo llevan adelante en las decisiones políticas que se toman a nivel de los gobiernos departamental y local, porque hay un acompañamiento ahora en el día, nosotros lo hablábamos con los concejales del municipio de Canelones, con los integrantes de la comisión especial, ese sentido de acuerdo, esa clave de acuerdo permanente en la que se va desarrollando este proceso hacia la conformación del municipio. Me parece que es profundamente democrático, me parece que tiene una validez enorme y me parece que hay que tomarlo así, sin muchas opiniones encontradas desde lo político partidario, sino en una visión de comunidad que se va llevando hacia un lugar donde todos y todas en definitiva nos ponemos de acuerdo para que allí aparezca esa conformación, ese lugar, ese nuevo municipio. Yo creo que tiene una validez enorme y tiene que continuarse de esa manera, esa construcción de identidad local que está demostrando la gente de Juanico en este momento. Así que saludarlos en ese sentido, saludar el proceso que dio lugar primero a la comisión especial y seguramente en unos años a esa elección de las nuevas autoridades entre que los juanicoenses se eligen a sí mismos como gobierno local. Por muchos años más, juanicoenses. Muchas gracias. Para continuar con la consideración del tema, tiene la palabra el señor diputado Servini. Gracias, señor presidente. Buenas tardes y bienvenidos a los vecinos y amigos de Juanico que hoy están en las barras. Para mí es una alegría verlos acá y estar en esta sesión tan especial para Canelones y para Juanico, ¿no? Como medio vecino de localidad teníamos en 18 de mayo la exclusividad de decir que fuimos el último municipio que se había votado en Canelones y ahora gracias en gran parte al esfuerzo que han realizado ustedes como comunidad de Juanico, dentro de poquito tiempo van a ser ustedes quienes son los últimos en conformar ese nuevo municipio en Canelones, junto con la comunidad de Camino del Andaluz, que recuerdo bien, muchos de ustedes estuvieron presentes en el recinto de la Junta Departamental en el periodo anterior, cuando allí se dio esa discusión en donde algunos entendíamos que ya hace un poquito más de tiempo que Juanico tendría que estar dentro de los municipios, ¿no? Ser un municipio independiente de las otras localidades. Pero bueno, el trabajo paga, el trabajo rinde, la unión de la comunidad rinde y eso se ve reflejado en esta comisión que ahora se conformó con el gobierno de Canelones, en donde están trabajando para formar definitivamente ese municipio y que Juanico elija sus autoridades, a su alcalde, sus concejales,
a sus vecinos para que los representen en su localidad. Y creo que eso está bien claro de esa separación con respecto a los vecinos, en donde Juanico es independiente y una comunidad que tiene su identidad propia y se mueve sola y de gran manera. Después, para la parte futbolística, porque ya muchos diputados estuvieron hablando sobre la historia de Juanico, que conocemos y algún dato más hoy nos llevamos, pero bueno, decirle que futbolísticamente, 18 de mayo con San Francisco lo sufrimos a Juanico unas cuantas veces, hasta que nos quedamos jugando en la misma liga, pero decirle que algún jugador bueno también le aportamos, como es el caso del número 9 goleador Luisito Moreno, que lo tuvieron jugando allí mucho tiempo. Así que bueno, nos une en esa parte deportiva esos intercambios. Yo no quería ser ajeno a saludarlos, a felicitarlos y a celebrar con ustedes estos 150 años, pero más que nada festejar todo el futuro que se viene siendo municipios como se lo merecen. Así que vamos arriba, Juanico.